Hay algo en la mentalidad argentina que al principio resulta muy difícil de descifrar para quienes venimos desde fuera, ¿no? No porque sea compleja en sí misma, sino porque está construida sobre capas históricas, culturales también, emocionales y generacionales que superponen como estratos geológicos. Y quien observa solo la superficie finalmente pierde la riqueza del subsuelo, ¿no? Y quien observa el subsuelo sin entender la superficie también queda como atrapado en una narrativa que es incompleta. Bueno, yo como arquitecta siempre digo que lo más importante no es la forma de un edificio, sino la lógica interna que la sostiene. Y las personas son exactamente iguales. Su mentalidad es la estructura invisible que explica sus decisiones, sus deseos, sus miedos y sobre todo cómo conciben el futuro. Y en Argentina, esa estructura mental no es uniforme, cambia radicalmente entre las generaciones y cambia también entre quienes crecieron en una Argentina que ya no existe, porque ya no está. Esa Argentina del pasado ya no existe. Quienes formaron su juventud en un país que estaba transformándose aceleradamente y quienes nacieron en un territorio más digital que físico. Por eso, cuando hablamos como de la mentalidad argentina, en realidad estamos hablando de varias argentinidades diferentes o superpuestas, ¿no? La de los baby boomers, por ejemplo, que también está la de los millennials y también está los de la generación Z. Tres mundos que son muy distintos, pero que están ocupando el mismo espacio, con memorias que no coinciden y con expectativas diferentes y con una relación con el país que en más de un sentido parece provenir de épocas que son irreconciliables, ¿no? Esa tensión, esa incomodidad creativa entre generaciones es justamente lo que me interesa explorar hoy. No como para juzgar en ningún caso, sino como para comprenderla como alguien que estudia el terreno antes de diseñar y sabiendo que cada elección arquitectónica nace de leer correctamente el comportamiento humano. Para entender a los baby boomers, es a mí lo que a mí me cuesta también, yo creo que a algunos también les puede pasar, pueden coincidir conmigo, hay que mirar todo su contexto. Son hijos de un tiempo donde Argentina prometía certezas, donde el país daba señales reales de una movilidad que iba en ascenso, donde estudiar tenía un retorno real y donde el esfuerzo era premiado y donde el largo plazo existía. Todos los baby boomers crecieron con la idea de una familia que podía tener casa, podía tener un trabajo estable, vacaciones, proyectos y una sensación de continuidad. El país era duro en muchos aspectos, sí, eso es indiscutible, ¿no? Pero la narrativa emocional dominante era esta. Si haces lo que debes hacer, tu vida puede mejorar, ¿no? Y esa promesa moldeó la mentalidad del baby boomer. Las instituciones eran fuertes, la palabra futuro tenía un mínimo de estabilidad, la idea de sacrificio estaba vinculada como a un premio. El ahorro tenía un sentido real y la identidad nacional era algo compartido, sólido, casi indiscutible. Y cuando uno conversa con un argentino de esta generación, se encuentra con frases como, por ejemplo, todo se puede, pero con trabajo. O antes todo era más simple. O quizás Argentina era otra cosa. ¿O no? ¿Han escuchado esas frases? Bueno, todo esto no es una nostalgia gratuita, es memoria de una época en que la arquitectura social del país parecía firme, parecía racional y parecía predecible. Y desde mi punto de vista, como arquitecta, esta generación piensa como un edificio clásico. Columnas robustas, ¿no? Normas claras, cimientos calculados que están hechos para durar. Pero la estabilidad es una ilusión delicada. Y la Argentina que ellos conocieron comenzó como a fracturarse mientras ellos aún la estaban habitando. A diferencia de los baby boomers, los millennials no heredaron la promesa, heredaron el temblor. Y aquí me incluyo porque también me tocó vivirlo desde Chile, ¿no? Pero yo te diría que los millennials
Es una generación que vio cómo las instituciones fallaban, cómo el ahorro se evaporaba, cómo la estabilidad se volvía, en una palabra, imposible y cómo el país se reinventaba también, para bien o para mal, cada cierto número de años. Los millennials aprendieron que la vida no venía con un manual confiable y aprendieron que todo era mutable, el trabajo, la economía, la política, incluso las reglas más básicas de convivencia. Si los baby boomers crecieron confiando en las estructuras, los millennials crecieron dudando de ellas. Y esas diferencias crean, quizás esa diferencia yo te diría que crea dos formas casi opuestas de vivir el presente. Un boomer tiende a pensar en continuidad y un millennial tiende a pensar en supervivencia adaptativa. Uno cree en sistemas y el otro cree en resolver el día a día. Pero esa irregularidad, lejos de destruirlos, generó quizás una capacidad que yo te podría decir que admiro, ¿no? Y la admiro profundamente, que es la resiliencia ética. Una especie como de musculatura invisible para reinventarse cuantas veces sea necesario sin renunciar a su esencia. Ellos fueron los primeros en confrontar el mundo digital, ¿no? Los millennials. Yo lo puedo decir por experiencia propia, ¿no? Y en intuir también en Argentina, ¿no? Que la movilidad no iba a ser ascendente como por inercia. Tenía que construirse a mano, como una obra sin planos donde la decisión es estructural. El millennial argentino activa emprendimientos, cambia de trabajo, se forma por su cuenta, aprende idiomas en YouTube, busca oportunidades fuera y dentro del país y se vuelve analista permanente de la realidad. Pero no lo hace desde la desesperación, sino desde un instituto de adaptación heredado de un entorno que jamás se mantuvo quieto. Cuando estudio los patrones de comportamiento veo algo fascinante, que piensan como la arquitectura moderna, ¿no? Abren espacios, quitan muros, experimentan con nuevas formas. Son minimalistas emocionalmente, pero maximalistas intelectualmente. No se casan con nada que huela a ser rígido. La rigidez, no. Son la generación que aprendió a vivir dentro de la inestabilidad como si fuera como un material más. Y bueno, si los millennials vieron el cambio, la generación Z nació dentro del cambio. Es la primera generación verdaderamente global, ¿no? Y que al mismo tiempo es profundamente local. Si los millennials vieron el cambio, la generación Z nació en el cambio. Es la primera generación verdaderamente global y al mismo tiempo profundamente local. No añoran la Argentina del pasado porque no la vivieron, ¿no? Y no esperan que las instituciones los protejan porque nunca las vieron funcionar plenamente. Su realidad es otra, totalmente distinta. Viven en TikTok, pero también en la esquina del barrio. Piensan en pesos, pero siempre van a estar soñando en dólares. Hablan con argentinos, por supuesto, pero también con gente de cualquier país en tiempo real. Y estudian, por ejemplo, arquitectura, música o diseño, pero aprenden programación en línea sin que nadie se los imponga. No respetan jerarquías solo porque existen. No, para nada. Y sobre todo, tienen una habilidad que ningún argentino previo poseía, ¿no? Que manejan la identidad nacional como una narrativa creativa. La usan, la transforman, la reinterpretan. Son profundamente argentinos, pero no están presos en un pasado emocional. No cargan esas cicatrices de las generaciones. Eso me encanta, ¿ah? Yo la verdad es que lo encuentro súper bueno. Viven felices. Y desde mi perspectiva como arquitecta, son la generación equivalente a las ciudades que son del futuro, ¿no? Las híbridas, las líquidas, los límites claros, sin un único lenguaje. Son un edificio flexible, ¿no? Pueden reconfigurar sus vidas completa y rápidamente sin sentir que están traicionando como una tradición previa. Cuando uno observa estas tres mentalidades en paralelo, ¿no? Cuando las ves cada una, entiende por qué hay tanta fricción entre cada una de ellas y tanta riqueza al mismo tiempo en la conversación social argentina. Los baby boomers siguen pensando
en un país que para ellos, ¿no? Aún tiene posibilidad de volver a ser lo que fue. Y los millennials viven analizando el riesgo, el valor y la oportunidad, y la generación Z piensa en el movimiento constante sin esperar estabilidad. ¿Para qué? ¿Qué es eso? Así lo ven la generación Z. Estas tres formas de vivir generan discusiones, ¿no? Desacuerdos y en ocasiones incomprensión total. No porque una generación esté equivocada y la otra esté aceptada, sino porque cada una nació en un ecosistema emocional diferente. Si pudiéramos representarlo arquitectónicamente, diría lo siguiente. El baby boomer vive en una casa sólida de muros gruesos, ¿no? Concreto, armado, pesado, construida con los criterios del siglo XX. El millennial vive en un loft, adaptable, sin demasiados muros fijos, ¿no? Y la generación Z vive en una arquitectura modular, reconfigurable, quizás inteligente, conectada, pero todas esas viviendas están en el mismo barrio. Y es el barrio Argentina, ¿no? El que hace que esta convivencia se convierta en un laboratorio social fascinante. Porque, la verdad, es fascinante. ¿Por qué es tan difícil que estas generaciones se puedan entender? ¿Por qué? Yo creo que porque cada una aprendió una elección emocional distinta sobre el mundo. Los baby boomers aprendieron que el sacrificio es el camino. Los millennials aprendieron que el sacrificio no te garantiza nada. Y la generación Z aprendió que la libertad personal debe ser negociada, no obedecida. Son, al final, tres alfabetos emocionales totalmente distintos. Por eso, cuando hablan entre sí, a veces parecen no escucharse. Pero el problema no es la falta de empatía, pues, es la diferencia de lenguaje. Cada quien está traduciendo la realidad desde las herramientas que les dio su época. Yo lo veo así. Cuando un país cambia demasiado rápido, sus generaciones dejan de ser heredables, ¿no? No funcionan como una continuidad, sino como episodios distintos. Y Argentina es uno de los pocos países donde estos episodios ocurrieron con una intensidad casi cinematográfica. Entonces, bueno, ¿qué tienen en común? Algo tienen que parecerse, ¿no? En algo. Y bueno, pese a sus diferencias, hay un hilo conductor que une a todas las generaciones argentinas, que es la intensidad. La intensidad argentina. Uf, Argentina no forma personas tibias, ¿no? Los boomers son intensos en sus convicciones. Los millennials son intensos en su pensamiento crítico. Y la generación Z es intensa en su libertad. Esa intensidad es uno de los rasgos más interesantes del país. No importan los cambios económicos, los políticos o los sociales. El argentino siempre piensa con profundidad emocional que otros países no comprenden del todo. Y esa intensidad es una ventaja cultural, ¿no? Es el núcleo creativo de la música, de la literatura, de la política, del humor, del diseño, de la comunicación, de la arquitectura y de la vida cotidiana. ¿Por qué diseñar espacios es diseñar comportamientos, ¿no? Que es el gran tema de la arquitectura y en la cual los arquitectos tenemos una gran responsabilidad. Porque finalmente no puedes diseñar para un país o para una persona que vive en un país sin entender su modo de pensar. Es clave, ¿no? Es clave. Mira, un detalle sencillo. Cuando hay personas que les gusta el concepto abierto, la cocina americana, y hay otros que necesitan tener la cocina cerrada. La generación Z, si puedo comprar un container y ponerlo en la playa al frente del mar, con eso lo hago feliz. Es así. Algunos no, por supuesto, no podemos encasillar a todos en lo mismo, pero es como un ejemplo para que me puedan entender. Al final, son tres órdenes espaciales, son tres tiempos distintos y un solo país, ¿no? Y si uno quiere comprender realmente a los argentinos, debe leerlos como un plano vivo, un plano donde cada generación aporta como con un tipo de estructura que influye en la siguiente. Ninguna se anula, todas conviven. La Argentina del presente no puede entenderse sin una tensión histórica, ¿no? Y la Argentina del futuro será diseñada literal y simbólicamente por jóvenes que crecieron en medio del ruido, pero que aprendieron a convertir el ruido en energía. Y eso es muy importante. Ahora, ¿cuál es la Argentina que se viene en base a todo esto que hemos dicho, ¿no? Yo creo que si miro adelante, una opinión muy personal, veo a una nueva Argentina cuyo esqueleto conceptual no será el de los boomers, ¿no? Ni tampoco va a ser el de los millennials, ni menos el de la generación Z, todo por separado. Yo creo que va a ser un híbrido. Veo a los boomers que siguen
cuidando la memoria y la identidad, la defienden lo máximo. Yo lo veo también en los comentarios que me ponen y también veo que a los millennials están construyendo como puentes entre la crisis y la oportunidad y la generación Z está empujando esos límites hacia lo abstracto, lo digital y lo global. La tarea de la Z, de la generación Z, con digitalizar a todos no es fácil. Así que yo lo admiro mucho. Ese cruce, esa fricción creativa es el verdadero corazón de esta nueva mentalidad argentina que muchos sienten pero que pocos se animan a explicar. Argentina es uno de los pocos lugares donde la identidad no es un concepto estático, sino un proceso como de evolución continua. Y las generaciones no compiten, se están pasando el país de mano en mano, te diría yo. A veces con dolor, a veces con ironía, a veces con amor, pero siempre con una intensidad que ningún otro país puede imitar. Por eso, estudiar a los argentinos es tan fascinante y tan desafiante al mismo tiempo, porque no basta con observar, hay que comprender el trasfondo emocional que los impulsa. Y cuando uno logra descifrar esa lógica, entiende algo que es muy esencial, que la mentalidad argentina no es un misterio, es una obra en construcción, una obra hecha de generaciones que vivieron en distintos mundos, pero que al final construyen el mismo país. Quien escucha este análisis no está oyendo a una arquitecta hablar de sociología, sino está oyendo a una mujer que observa las transformaciones humanas, al igual que se observa un edificio que se redefine en cada generación, sin perder su esencia, pero sin resignarse jamás a quedarse quieto. Y la mentalidad argentina es eso, es eso. Es un diseño vivo, un diseño que se adapta, que se fractura, que se recombina y que se atreve a seguir creando futuro, incluso cuando todos creemos que parece imposible. Y justamente ahí es donde está la fuerza. Gracias por ver este video. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, suscríbete al canal, dale un like si este video te pareció interesante, comenta tu opinión, me encanta leer los comentarios y responderlos, así que espero tu feedback al respecto. Nos vemos en el siguiente video. Chao.